Bueno, pues muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué gusto verlos. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas dentro de esta capacitación. Y el día de hoy vamos a ver un tema que es el sufrimiento. Hermanos, ¿quién no sufre? ¿Verdad? Yo creo que todos en un momento dado en nuestra vida experimentamos el sufrimiento en diferentes maneras. El día de hoy vamos a responder la pregunta: ¿qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? No sé si se ve en las pantallas, ¿sí? Bueno, está bien. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Bueno, hermanos, una de las cosas que nosotros podemos ver es que cada persona de alguna manera pues mira o observa el sufrimiento de diferente manera. Experimentamos el sufrimiento en nuestras vidas de diferentes formas. Y también cada persona tiene un concepto diferente de lo que es el sufrimiento. Para algunas personas el sufrimiento es algo insoportable, ¿no?, en sus vidas. De hecho, yo creo que es algo de lo que humanamente pudiéramos calificarlo de esa forma, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? ¿No? ¿A quién le gusta estar padeciendo necesidades, ¿no?, enfermedades? Yo creo que a nadie nos gusta sufrir, ¿no? Y en ese sentido, pues la mayoría de las personas consideraría el sufrimiento como algo insoportable, ¿no? Hay otras personas que de alguna manera aprenden a sobrellevar el sufrimiento en la vida. Hay personas que quedan en silla de ruedas y en ese sentido, pues ya definido, ¿no?, hasta que el Señor las llame a su reino, quedan en silla de ruedas. Entonces hay personas que aprenden a sobrellevar el sufrimiento en su vida. Para otros el sufrimiento es algo pasajero, ¿no? Dura momentáneamente un mes, 2 meses, un año, 2 años, dependiendo. Entonces, una de las cosas que vemos en la Biblia es que la Biblia nos muestra hombres y mujeres que de alguna manera atravesaron por un proceso de sufrimiento. Y uno de ellos que pudiéramos nosotros mencionar es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no la pasó muy bien, ¿no? El apóstol Pablo, él da su testimonio que había sido pues muchas veces apedreado, sufrió un naufragio, padeció, ¿no?, de ladrones en el camino y sufrió durante su caminar en esta tierra. Vamos a ver cómo, a pesar de que él sufrió, él tuvo un concepto distinto a lo que es el sufrir, porque de ahí es la pregunta que vamos a desarrollar. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y vamos a ver, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del apóstol Pablo, cómo él miraba el sufrimiento. Vean lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 8 al 9. Pablo aquí de alguna manera está hablando acerca de las consecuencias por predicar el evangelio y todo lo que él atravesó, ¿no?, en sufrimiento, en dolor. Y vean lo que dice el texto: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, al final él sí experimentó ciertas cosas difíciles en su vida, de sufrimiento, de angustia, pero algo que es aquí importante es que no vio todo el panorama negro, ¿no es cierto? O sea, hay veces que solemos ver el sufrimiento y todavía ampliamos más porque lo ampliamos, ¿no? Sí la estamos pasando mal, pero muchas veces el enfoque es agrandar eso que estamos atravesando mal, lo hacemos más grande en nuestra perspectiva. Y Pablo, él decía, ¿sabes qué? Estoy derribado, pero no destruido. O sea, ¿qué lo llevó a mirar dentro de su sufrimiento un aspecto distinto de lo que generalmente pudiéramos considerar nosotros? Ahora, vean cómo más adelante en este mismo capítulo, pero ya se los voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente, el verso 16 al 18, ¿cómo lo dice? Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pensemos en eso, nuestro cuerpo se está muriendo, pero nuestro espíritu va renovándose cada día. O sea, ¿cómo es que Pablo pudo apreciar el sufrimiento en su vida? El sufrimiento a los ojos de Pablo es porque tenían un propósito. El sentido del sufrimiento en su vida es porque vio un propósito, producía fruto en su vida. En este sentido, él habla de cómo va fortaleciendo su hombre interior, su vida interior, ¿no?
Vean otra vez lo que dice: aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Fíjense, y no duran mucho tiempo. Vean nada más, nuestras dificultades son pequeñas. Oye, Pablo, son pequeñas, te acaban de apedrear, ¿no? Te acaban, y no solamente una vez, dos veces. O sea, acabas de poner tu vida en peligro y a todo eso le llama cosas pequeñas. Y dice más adelante, y no duran mucho tiempo. Vean la percepción de lo que es el sufrimiento terrenal. Es algo pasajero. Eso nos ayuda a entender que Dios permite cierto sufrimiento en nuestra vida, pero debemos de ver que es pasajero. Porque mismo si una persona queda, como ahorita les decía, en silla de ruedas, supongamos que llega una vida longeva, 60, 70 años, no se compara con una eternidad en la presencia de Dios. O sea, no importa qué tipo de sufrimiento atravesemos, siempre va a ser pasajero cuando lo miramos a la luz de la eternidad. Entonces, si es ese sufrimiento que Dios permite en nosotros, ¿qué sentido tiene? ¿No? Para poder mirar de una manera diferente por lo que estamos atravesando y está produciendo en nuestra vida dolor y sufrimiento. Dice otra vez el verso 17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. O sea que él miraba su situación a la luz de la eternidad. Sabía que era algo pasajero y que al final se iba a terminar, iba a gozar una vida duradera. Ahora vamos a ir avanzando en este sentido, porque una de las cosas que vemos es qué llevó al apóstol Pablo a pensar de esa manera sobre el sufrimiento. O sea, porque estamos todos de acuerdo que si alguien la pasó mal, fue él, ¿no? De alguna u otra manera vivió situaciones complicadas. Y yo creo que nadie en el salón ha sufrido más que Pablo. O sea, que Pablo tiene autoridad para hablar y poder ser ejemplo para nosotros. Porque si él miró las situaciones difíciles que produjeron sufrimiento, él las vio como pequeñas y pasajeras. ¿Cómo podemos mirar entonces nuestras situaciones a la luz de esa realidad? Miren, una de las cosas que observamos es que Jesucristo mismo nos dijo en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Fíjense, la palabra aflicción significa presión, angustia, opresión. O sea, se refiere a todas aquellas cosas que producen aflicción en nuestras vidas. Una de las cosas que vemos es que Jesús no nos prometió que no íbamos a atravesar por dificultades. Él lo aseguró, en el mundo tendráis aflicción. Ahora la pregunta es, ¿por qué no nos sacó del mundo? Porque si Él no nos sacó del mundo sabiendo con anticipación que íbamos a sufrir, entonces podemos entender que tiene un propósito el sufrimiento por lo que estamos atravesando. Porque todos estamos de acuerdo que Dios, como un Padre amoroso, sabe lo que es mejor para nosotros. Lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Acerca de la existencia del mal. Para muchos, decimos, sobre todo los niños, piensan que no es bueno o para ellos es bueno jugar todo el día. Pero para nosotros sabemos que no es bueno que jueguen todo el día. Para ellos es bueno comer pizza, no bañarse, no lavarse los dientes. Pero para nosotros como padres entendemos que eso no es bueno para ellos. Entonces, nosotros tenemos probablemente una percepción de lo que es bueno superior a la de nuestros hijos. Bueno, pues de esa misma manera, la percepción de Dios hacia nosotros, del sentido de bueno, está superior, muy por encima de lo que nosotros pudiéramos considerar como bueno. Entonces, si Dios permitió y para Él fue bueno dejarnos en este mundo y que atravesáramos ciertas circunstancias que están produciendo aflicción a tu vida, dolor y cualquier situación, nosotros podemos entonces deducir que es bueno para nosotros, porque Dios no nos sacó de ahí y Dios hasta lo afirmó, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, Santiago, su medio hermano en la carne, que escribió precisamente la epístola en el capítulo 1, verso 2, él mismo lo dice, gozaos cuando sean atribulados, gócense.
¿no? Cuando venga la tribulación sobre ustedes. O sea, Él no está diciendo por si viene, Él ya está asegurando que va a venir aflicción en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Él espera que nosotros tengamos? Que nos gocemos. Ahora, la situación aquí es entonces, una de las cosas que vemos es que el sufrimiento implica tener algo que no queremos. Vean lo que acabo de decir, el sufrimiento implica tener algo que no queremos. Aflicción, dolor, falta de paz. Pero también el sufrimiento implica desear algo que no tenemos. O sea, la paz que te está robando esa situación difícil, ¿no? El gozo que te está robando ese momento amargo por el que estás atravesando. Ahora, la situación que estamos viendo es, ¿qué llevó al apóstol Pablo a pensar de esa manera acerca del sufrimiento? O sea, como algo pasajero, como algo de menor valor, ¿no? A lo que realmente estaba sufriendo. Bueno, una de las cosas que aprendemos en la Biblia es que dependiendo la perspectiva que tú tengas de Dios, es la manera en la que tú vas a ser edificado en una situación difícil o vas a hacer lo opuesto. ¿A qué me refiero? Miren, se los quiero plantear de esta manera. Cuando tenemos el fuego en la estufa, pues es una bendición, sobre todo ahorita si lo tenemos en una chimenea, con este frío es una bendición, ¿no? Si, imagínense esas casas de antaño que no tenían calefacción y tienen su chimenea, qué bendición es. El fuego limitado en un lugar específico produce bendición. El fuego te calienta un filete bien rico y vámonos, ¿no? Comes a gusto. Pero también ese fuego tiene la capacidad de consumir miles de acres de un bosque. Entonces, el sufrimiento o el fuego es como el sufrimiento o el sufrimiento es como el fuego. ¿En qué sentido? Que en una persona puede llevar a moldear el carácter de Cristo o en otra persona puede llevar a que salga amargada, a que salga resentida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es que una persona puede atravesar por la prueba y una salir a la imagen de Cristo y otra salir amargada? ¿Saben cuál es la diferencia? La perspectiva que tú tengas de Dios. Si tú consideras en un sentido que Dios está fuera del asunto, que Dios te ha abandonado porque si Dios te amara no te dejara que atravesaras por tal situación, tú estás considerando así como el niño que es bueno que no estés atravesando eso. Pero Dios que tiene una perspectiva mejor de lo que es bueno que nosotros, Él sabe que es bueno que atravieses por eso. ¿Por qué? Porque así como el fuego purifica, esas pruebas por las que Dios nos permite atravesar nos están purificando internamente. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cómo es que una persona sale amargada y otra persona sale moldeada al carácter de Cristo? La perspectiva que tú tengas de Dios, ¿no? El conocimiento que tú tengas del carácter de Dios hacia tu persona, de que Dios está tratando con nosotros. Dios está cuidando con nosotros aún en medio de esa adversidad. Hermanos, el fruto del padecimiento entonces en nuestra vida va a depender de la perspectiva que tengamos de Dios. Observen el fruto de la aflicción que tú estés atravesando. ¿Qué acabo de decir? Que la aflicción en nuestras vidas, hermanos, no es una equivocación, no es un error, no es algo que no tenga un propósito. Cuando partimos de esa verdad, entonces vengan las que quieran venir, ¿no? Vamos a sufrir. Ahora, como ahorita yo les decía, ¿quién no ha sufrido? Todos hemos sufrido en la vida, ¿no? En momentos difíciles, de una manera distinta, y cada uno hemos respondido de una manera distinta, ¿no? Ahora, ¿por qué sentido? Porque unos aprendemos después de un tiempo a sobrellevar esas aflicciones, a saber que detrás de eso no es un error, no es una equivocación y no es algo que esté atravesando que no tenga propósito, porque las aflicciones producen fruto. ¿Cuál es? Moldearnos a la imagen de Cristo. Vean lo que dice Pedro. Primer carta de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Hermano, si tú estás atravesando por una situación, en este caso, ¿no? Que estés atravesando una situación y te diga Pedro, oye, alégrate. Hermano, lo regresamos por la puerta por donde vino. Porque la reacción natural no es de gozo en medio de la aflicción, ¿no? La reacción natural en medio de la aflicción y del dolor, ¿qué es? Queja.
sentirnos, ¿no? Falta de comprensión. Oye, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, aquí Pedro nos dice, alégrense. ¿Por qué? Verso 7. La confianza que ustedes tienen en Dios es como oro. Ahora, ¿por qué viene ese estado de alegría? Pero ese estado de alegría implica el hecho de estar confiado. Sí, tenemos aflicción, pero en medio de esa nube espesa hay una confianza. Confiamos en Dios. Y dice ahí que nuestra confianza es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza de ustedes tiene en Dios, que ustedes tienen en Dios, se pone a prueba con los problemas. No quito de mi mente esa imagen de hace años que una persona me decía, pastor, dice, yo no entiendo a Dios, ¿no? Y prácticamente por su comentario puso a Dios en el banquillo de los acusados y esperaba una explicación de parte de Dios. Porque él decía, yo no entiendo a Dios. Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? Le digo, sí, Dios lo sabe todo. Bueno, si Dios sabe quién lo ama y quién no lo ama, yo no veo la necesidad de que meta a una persona por aflicción para que averigüe si realmente lo ama o no lo ama, si Dios nos ama. O sea, ¿por qué hay necesidad de pasarnos por pruebas para demostrar nuestro amor si lo amamos? Y le digo, precisamente por eso, para que tú te des cuenta que no lo amas como dices amarlo. Porque si lo amaras en medio de la aflicción como afirmas que lo amas, no te quejarías. No hubiera en tu corazón queja en contra de Dios. No lo sentarías en el banco de los acusados para pedirle una explicación de por qué permite que estés atravesando esto si tú estás haciendo las cosas bien. ¿No es cierto? Entonces, Dios permite que atravesemos cosas para que nosotros veamos que no lo amamos como decimos amarlo. Y las pruebas son una evidencia de eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fruto? El fruto es cómo vas a responder. Pero la respuesta que nosotros tengamos y le demos a la aflicción va a depender del concepto que tú tengas de Dios. Si tú no tienes un concepto claro de Dios, de lo que Él quiere trabajar en ti y de lo bueno que es en todo sentido, vas a terminar saliendo frustrado, amargado de toda prueba y tribulación. Dice ahí el texto, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Fíjense nada más cómo el Señor aquí, es glorificado cuando nosotros respondemos de una manera correcta a las pruebas y a las tribulaciones. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros actuar de esta manera? O sea, responder de una manera correcta a la dificultad que estamos viviendo. Si todos estamos de acuerdo con un periodo de tribulación y de aflicción, pues realmente, como su nombre lo dice, ¿no? Nos está afligiendo. Está causando en nuestro corazón tristeza, angustia, desesperación. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos entonces enfocar de una manera correcta estas situaciones para verlas de una manera que glorifiquen a Dios? Bueno, a través de la soberanía de Dios. Ahora, cuando hablamos de la soberanía de Dios, no solamente estoy hablando de que tú tengas un concepto claro de qué es teológicamente la soberanía de Dios. Yo creo que todos en la sala tenemos una idea, por lo menos vaga, de qué es la soberanía de Dios. Pero a lo que me refiero con la soberanía de Dios, no es el hecho de que definir un concepto como tal, aunque sea bíblicamente bien definido, sino me refiero a creerlo, creer realmente esa enseñanza. ¿Cómo es que podemos creer? Pues confiamos en que la soberanía de Dios está interviniendo en medio de tus aflicciones. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios y lo relacionamos con nuestra aflicción, no hay por qué tener en nuestro corazón esa desesperación, esa angustia, ¿no? Que el diagnóstico es reservado, no sabemos qué va a ocurrir, que la situación es complicada hacia un futuro a tiempo corto para mi vida. No sabemos lo que va a ocurrir, pero cuando tenemos en mente y realmente creemos en la soberanía de Dios, que está interviniendo en nuestras aflicciones,
Hermanos, eso debe de producir paz en nuestro corazón. Estoy convencido que no, en toda la historia no ha existido más cristianos ateos que en la que estamos viviendo. ¿Escucharon lo que? Más cristianos ateos. Pastor, eso es algo ilógico, ¿no? Son dos conceptos que se contraponen, pero en realidad no. Hay muchos cristianos que no creen, no le creen a Dios. O sea, eso es ateísmo también, no le creen a Dios. No, nosotros que debemos de creer en Dios y confiar, dudamos de lo que la Biblia dice acerca de su persona. Entonces, es ahí donde vemos cómo si nosotros vivimos realmente a la luz de qué es y qué implica que Dios es soberano, hermanos, en medio de nuestras aflicciones sabemos que Él no ha perdido el control. Miren, les voy a poner unos ejemplos antes de entrar a ver qué es la soberanía de Dios para ir aterrizando al tema de qué implica el hecho de que nosotros no tengamos una confianza en que Dios está en medio de cualquier aflicción que podamos estar atravesando. Y una respuesta inadecuada a las aflicciones, cómo acarrea consecuencias trágicas a la vida de las personas. Por ejemplo, Caín. ¿Se acuerdan que Caín, el Señor les dijo que trajeran una ofrenda y Caín, ¿qué ocurrió? Caín se amargó. ¿Por qué? Porque recibió la desaprobación de Dios. ¿Qué ocurrió? Caín se amargó. Ahora, ¿por qué se amargó? Bueno, Caín no entendió por qué Dios no miró con agrado su ofrenda. Oye, Señor, ¿por qué no miraste con agrado? Ahora, en vez de que Caín examinara su corazón y dijera, bueno, ok, no fue algo agradable a Dios, pues voy a obedecer. Al contrario, fue todo lo opuesto, se enojó contra Dios, contra su hermano. ¿Y qué ocurrió? Terminó asesinándolo. Entonces vean, una respuesta incorrecta en medio de una situación lo llevó a desembocar en el primer asesinato de la historia. ¿A qué aprendemos en este aspecto? Cuando no procesamos la corrección de Dios, la amargura termina dominando nuestras decisiones. No vimos detrás de la aflicción cuál era el fruto de esa aflicción que Dios esperaba que nosotros tuviéramos en nuestro corazón. Y al no asimilarlo y no mirar la aprobación o la desaprobación de Dios y no responder de una manera correcta, terminamos como Caín. ¿No es cierto? Otro caso, el pueblo de Israel en el desierto. Ellos se gozaron y se alegraron cuando Moisés les dijo, Dios los ha visitado, ¿no? Y me ha mandado para liberarlos de esta esclavitud. O sea, el pueblo se estaba fascinado por eso. Pero no pasaron muchos tiempos, sino que más o menos al día siguiente, después de que Moisés y Aarón se presentaron con Faraón y Faraón les mandó a poner más cargas sobre las que ya tenían, que entonces dijeron, no, ustedes vinieron a poner más carga en contra del pueblo. Jehová juzgue entre ustedes y nosotros. O sea, ¿qué pasó? O sea, como que de la noche a la mañana hubo un cambio radical. Las aflicciones nos llevan a ver cosas distintas. Y hay que tener cuidado, porque la aflicción puede llevarte a ver que Dios es injusto por lo que tú estás atravesando. Y ahí es donde la aflicción juega un papel determinante en la vida de cada uno de nosotros. Si tú no miras a la luz de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo, desde tú lees Éxodo y Números, vemos cómo se amargó. Siempre empezaron a reprochar. Se quejaron porque tenían hambre. Murmuraron por falta de agua. Se cansaron del maná. Eso es increíble, como ellos dijeron ahí en Números. ¿Sabes qué? Estamos cansados. Nos acordamos de las cebollas, de las carnes allá en Egipto. Dice, y aquí nada más vemos más que este maná. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban desaprobando o estaban despreciando la provisión de Dios. Señor, ¿otra vez frijoles? Señor, ¿otra vez esto? O sea, cuidado, ¿por qué? Porque estamos rechazando la provisión de Dios. Fíjate nada más, Dios no los dejó en el desierto sin comida. Dios no los dejó sin agua. Dios no los dejó sin calzado. ¿Y qué ocurrió? Que ellos se cansaron de la provisión de Dios. ¿Por qué? Dios tenía la capacidad, porque incluso lo hizo. En una ocasión dice, ya estoy cansado de estos, que coman hasta que se harten, ¿no? Y comieron carne y se hartaron. O sea, Dios pudo, podemos ver que Él pudo darles en el desierto
pues su bistec al día siguiente, su pescadito, una dieta balanceada, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Saben por qué? Porque él estaba probando sus corazones. Las pruebas ciertamente prueban lo que hay en nuestro corazón, las aflicciones. No es hasta que entramos en la aflicción donde realmente sale lo que hay en nuestro corazón. La supuesta lealtad, el supuesto amor que tenemos para con Dios. Entonces vemos que el pueblo de Israel se rebelaron, ¿no? En el sentido de al ver los gigantes también en la tierra prometida, dijeron, no, nos trajiste tan lejos. Y luego venimos para la tierra prometida y mira estos gigantes, ¿cuándo vamos contra ellos? ¿No? También ellos hablaron en contra de Dios y contra Moisés. ¿Y qué aprendemos entonces? Que la falta de confianza en medio de las pruebas crea amargura y rebeldía en el corazón. La falta de confianza. Hermanos, en medio de la prueba y de la aflicción, si nosotros no respondemos de una manera correcta en medio de esa aflicción, seguramente vamos a estar desaprobados. Vamos a salir amargados, resentidos. No, para eso servía a Dios. No, para eso voy a la iglesia. Para eso me porto bien. ¿No? Algo que le pasó a José. ¿Qué pasó a José cuando le fue fiel a Dios al no meterse con Miss Egipto? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su recompensa? La cárcel. Y él hablando con el copero y el panadero les dice, oigan, cuando salgan acuérdense de mí porque yo estoy aquí y no hice nada para que yo esté aquí. No hice nada. ¿No? Entonces José no se amargó. Él entendía, ¿sabes qué? No entiendo lo que está ocurriendo, pero tampoco no respondió de una manera incorrecta. O sea, él se mantuvo, podríamos decir, neutro, ¿no? ¿Sabes qué? No sé lo que está pasando, no entiendo todavía el propósito de esto. Y al final, cuando tú miras ya al final de su historia, cuando se descubre a sus hermanos y empieza a gobernar sobre Egipto, él entendió cuál era el propósito. Cuando le dijo a sus hermanos, ustedes no me trajeron acá, fue Dios. Y entendió el propósito para preservación de vida. Hermanos, hay un propósito en tu aflicción. Llámese como se llame. Que tú no lo veas ahorita, probablemente es normal, pero dale el tiempo y vas a ver el propósito en lo que Dios estaba trabajando. Probablemente quería algo mejor. Probablemente quería trabajar en áreas en tu corazón, en tu vida, en lo cual probablemente tú no las veías. Y esa aflicción, como el fuego, como decía que el fuego se purifica, el oro se purifica, salen las pequeñas asperezas, la basurita, lo va limpiando, el fuego limpia el oro. Y de esa misma manera las pruebas sacan a la luz las deficiencias, las manchitas que no veíamos todavía en nuestro corazón. Entonces, por eso Pablo miraba de una manera distinta las pruebas y las tribulaciones. Ahora, cuando hablamos de la soberanía de Dios, así a grandes rasgos, vamos a mencionar 4 puntos. No digo que sea exhaustivo, pero solo quiero mencionar estos 4 puntos. En primer lugar, hablar de la soberanía de Dios implica que tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado. Fíjense, tiene autoridad absoluta, o sea, Él gobierna. No hay nadie que esté por encima de Él. Él tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado. ¿Te imaginas? Él tiene la autoridad de todo, ¿no? Es como, ¿qué nos daría miedo de que nos pudiera pasar si él lo controla? Él lo gobierna. No hay nada que se salga de su gobierno, de su autoridad. Cuando se le acerca a Pedro y le dice, oye Pedro, Satanás me ha pedido para azotarte. Y yo imagino la cara de Pedro, ¿no? Confiado. No, Señor, pues topó con pared porque seguro no le diste chance. Y se voltea y Jesús le dice, y le di permiso. Ve nada más la autoridad de Dios, ¿no? Por eso Lutero decía que el diablo era el diablo de Dios. ¿No se acuerdan de aquella historia real que les conté? De la mujer en Brasil que decía, ay, tenía hambre y estaba desesperada porque tenía hijos y era mamá sola. Y ella oraba a Dios, fielmente oraba a Dios y le dice el Señor, ¿sabes qué? Llama a tal radiodifusora y comenta tu problema. Y ella llama, oye, fíjate, ¿cuál es su problema? No, pues mi problema es de que estoy pasando por una situación difícil, tengo 4 hijos, 5 hijos y pues soy madre soltera, no tengo trabajo y no tengo nada que
que darle de comer a mis hijos. Y del otro lado de la ciudad estaba escuchando un satanista en la misma radiodifusora. Y llama a sus achichincles y le dice, ¿saben qué? Vayan al centro comercial y compran una despensa grande, grande. Dice, hoy vamos a humillar al Dios de los cristianos. Y llegan las personas, ya los carritos se achicaban de tanto que compraban. Llegan con el satanista y les dice, vayan a la casa de esa mujer y entréguenle todo. Dice. Y cuando ella pregunte que quién le manda eso, le dicen que Satanás. Y ahí van y le entregan todo. Señora, le venimos a dar esta despensa, ¿no? No, la mujer pues fascinada, encantada. Y le llenaron todo ahí. Y ellos admiraban porque la mujer nunca le dijo nada, ¿no? Ya cuando se iban, dice, oiga señora, ¿no le causa curiosidad quién le envía todo esto? Y ella se voltea y le dice, no, dice, porque cuando Dios manda, hasta Satanás obedece. No, hermanos, esa es la realidad, esa es la autoridad absoluta de Dios, ¿no? Dios tiene todo bajo control. En segundo lugar, ejerce control total sobre la historia. Ahora, sobre la historia. ¿Cuánto no más sobre tu historia? Muchos dicen, no, yo tengo una historia de vida muy triste, muy lamentable. Y sí, hay historias tristes, ¿no? Que tú la ves y dices, híjole, la verdad que yo consideraba que yo había sufrido, pero cuando te comparas, no, la verdad que me fue bien, ¿no? Pudiéramos decir. Pero si Dios tiene el control de la historia como tal, ¿cuánto no más de nuestra historia? ¿No? Los acontecimientos, ¿no? Esas situaciones que nos frustraron en infancia, que causaron lo que somos, ¿no? Y que Dios transformó y que formaron parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que está ahí fijo, ¿no? Eso son cosas que ya quedaron ahí dentro de nuestro carácter y que en este sentido solamente el Señor viene y nos hace mansos, ¿no? Tenemos toda esa capacidad de ser como antes, pero ahora estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo y ahora somos mansos, de ahí las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, ¿no? Hablando del carácter que ahora tenemos en Cristo. Entonces Dios tiene todo el control y dice ahí también de las personas. Pero en tercer lugar, nada ocurre, esto es increíble, fuera de su voluntad. Por eso les decía, si el Señor nos había dicho, en el mundo tendréis aflicción y no hizo nada, es porque Él sabía que esa aflicción por la que tú atravesaste, por la que estás atravesando y por las muchas que atravesaremos, ¿sí? Que he estado predicando mucho en francés, ya se me traba la lengua. Los incrédulos también se van a condenar. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera, ya hasta se me olvidó que estábamos enseñando. Hermanos. No me gusta los viernes estar aquí porque tomo el modo predicación y me gusta más abajo porque me siento más cómodo, pero bueno, estamos bien. Entonces, la situación es esa, ¿no es cierto? De que el Señor tiene todo bajo control y no se sale nada de su voluntad. Entonces, Él tiene el conocimiento, nada ocurre fuera de su voluntad, de su conocimiento y de su permiso. Observen, de su conocimiento. Ahora, ¿qué implica esto de su conocimiento? Mire, hijo, atrás quieren café. Ahí tienen 2 jarras. Ya no hay tampoco. No, ¿quién se encargó del café hoy? Oh, hermana. No es cierto. No es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, de su conocimiento. O sea, no hay nada que esté fuera de su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay algo que Miguel haya dicho, Señor, ¿ya te fijaste que a fulanita o fulanito se te olvidó darle el pan del día de hoy? Ay, Miguel, me dijiste demasiado tarde, o sea, yo no sabía. No, el Señor, Él conoce todas las cosas con anticipación. Esto quiere decir que si Él está permitiendo por alguna situación que estemos atravesando, por lo que estemos atravesando, es porque no se ha salido de su voluntad. Él tiene el conocimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que en Mateo 6, cuando está hablando de las oraciones, dice que Él conoce las cosas antes que le pidamos? Él conoce las cosas, o sea que no ignora por lo que estás atravesando.
Si Él no ignora por lo que estás atravesando, entonces quiere decir que sí le interesa, que sí le intereso, que si está permitiendo esto es porque Él conoce algo que yo no conozco. Entonces, ¿cuál debe ser mi voluntad? Que yo entienda cuál es la voluntad de Él por lo que estoy atravesando y entrar entonces en su voluntad. Porque muchas veces venimos orando y decimos, Señor, queremos esto, queremos aquello, corrige esto, Señor, ayúdanos. ¿Qué estamos pidiendo? Que la voluntad que mi voluntad se haga también en los cielos y se cumpla aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque mi oración nada más es, Señor, te pido esto, esto y esto, bajo el lente de que yo sé que es lo bueno y lo mejor para mí. Por eso estoy pidiendo conforme a mi perspectiva de lo bueno, pero no estoy pidiendo respecto a lo bueno que Dios considera por lo que yo estoy atravesando. Entonces, Señor, no entiendo esta situación, ¿no? Hay aflicción, hay problema, pero no se haga mi voluntad. Señor, hágase tu voluntad. No quiero entrar en tu voluntad en medio de esta aflicción, porque para mí lo más fácil es salir corriendo o quedarme o no quedarme, pero ¿cuál es tu voluntad? Entonces, esa es la voluntad de Dios y ahí vemos que Dios, si lo dejas escoger a Él, no te vas a equivocar, porque siempre que nos escogemos nosotros, nos equivocamos, hermano. Deja que Dios escoja por ti. Y eso quiere decir que estés dispuesto a soltar lo que tú estás deteniendo con uñas y dientes. Porque para tu mirada es bueno, pero para el ente de Dios, hace tiempo que sigue tratando contigo en tu corazón. Entonces, ¿es tu voluntad o la voluntad de Dios? Entonces, ahí cuando vemos que Dios es soberano, entonces yo confío. Señor, si esto es que para ti bueno, para mí mejor, entonces yo voy a confiar que va a ser lo mejor. Y el tiempo, hermanos, va a sacar a la luz que realmente Dios siempre ha tenido la razón. ¿No es cierto? Siempre ha tenido la razón. Entonces, su gobierno, hermanos, es perfecto, es sabio y es justo. Ahora, teniendo esto en mente, entonces nosotros entendemos que incluso Él torna lo malo para lo bueno. Bien, entonces vemos que Él torna lo que es malo y lo transforma en cosas buenas. Cuando nosotros entendemos cómo obra en la soberanía, cómo Dios permite situaciones, que Él no es ajeno a lo que estás atravesando, a las dificultades que estás viviendo. Entonces, ¿qué aprendemos? Que Él tiene la capacidad de tornar lo que es malo para lo que es bueno en ti. O sea, Él redime esas cosas, ¿no? Implica entonces tener la seguridad de que Él es capaz de controlar. Fíjate, Él es capaz de controlar las cosas malas y usarlas para propósitos de Él. Él, todo lo que está atravesando en nuestras vidas, lo que Él está permitiendo, es con el propósito de cada día ser como Él. Respondamos de una manera como Él quiere que respondamos. Vean lo que dice Isaías 45 del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Esto no está contradiciendo lo que dijimos la semana pasada acerca de la existencia de mal, donde decíamos que así como en lo natural las tinieblas se refiere a la ausencia de la luz, de esa misma manera es el pecado. El pecado es la ausencia de la perfección, ¿no? En ese aspecto. Aquí cuando se refiere a crear, está hablando de que Él gobierna aún sobre la adversidad, que Él gobierna aún sobre las tinieblas, hablando también que Él permite que ocurra eso en nuestras vidas, porque aquí está hablando precisamente de la intención por el cual Dios permite la oscuridad y las tinieblas, y en ese sentido como creyentes también nos vemos afectados por eso, porque somos ciudadanos de un mundo caído. Entonces, en ese sentido, no somos exentos de que la maldad llegue a tocar la puerta de nuestras vidas. Romanos 8:28, un texto básico que todos ya conocemos. Sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas, buenas y malas, ¿no? Conforme a su propósito son llamados. O sea, que todas las cosas, buenas y malas, de acuerdo a los propósitos de Dios, son para nuestro bien. Y es entonces ahí donde Dios permite, entonces, ¿qué tanto va a seguir tratando con nosotros? Hay veces que Dios trata de una manera probablemente con más tiempo, con otras que con otros, porque no cedemos a Dios. No queremos ahí dejar que Él tome el control de nuestras vidas. No queremos que Él sea el soberano. Sí decimos, bueno, Dios sí es soberano, pero no de mi vida, ¿no? O sea, el que gobierna mi vida soy yo. Yo soy el que determina y decido. No somos nosotros. Es ahora Él el que debe de gobernar nuestra vida. Lo que decíamos en la vida cristiana, ¿no? El estudio. Cuando venimos a la iglesia, no es solamente el hecho de decir, bueno, ya soy miembro de una iglesia, no. El venir a la iglesia es venir a estar bajo la autoridad y el gobierno de Cristo en la iglesia, ¿no? El venir a estar bajo el gobierno de Él. ¿Qué implica eso? Que cuando vamos a nuestras casas y a nuestro trabajo, Él debe de gobernar lo que hacemos. Cómo nos relacionamos, cómo nos dirigimos, cómo actuamos, a dónde vamos. Eso es que Él gobierna nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, todo lo que está a nuestro alrededor, Él lo gobierna y Él permite y Él hace como quiere. ¿No es cierto? Y es ahí donde nosotros debemos de, pues, entrar en su voluntad. Efesios 1:11, nueva traducción viviente. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Fíjate, Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Un ejemplo de esto lo tenemos en Hechos 2, donde Pedro dice que Dios planificó el sacrificio de su Hijo utilizando la misma maldad y el curso de malos hombres. O sea, Dios intervino en la humanidad, en el flujo de la maldad del hombre para llevar a cabo sus planes. Es lo mismo que ahorita decíamos, el diablo es el diablo de Dios. O sea, Dios utiliza y permite que nos toquen las cosas que decimos nosotros. ¿Por qué Dios lo permite? Para trabajar en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hay un propósito en medio de la aflicción. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos? Bueno, los veo ahí medio, ya así medio, ¿cómo se puede decir? Como afligidos, aburridos, tristes, ¿no? ¿Trajeron todos pluma? ¿Sí? Bueno, vamos a su hoja de trabajo. Vamos a contestar unas 3 preguntas para que ya veo muchos dedos entumidos. Si tienen pluma, vamos a contestar unas preguntas. Aquí. Para no irnos sin contestar preguntas. Recuerden que habíamos mencionado que íbamos a llevarlo calmado, pausado. La finalidad es no correr. Generalmente tiendo a tirarle como metralleta e irnos y ya ahí se lo llevan a su casa, pero ya me dijeron el marido de algunos y el esposo de otras que ha encontrado en la basura las hojas, hermanos. A ver, ahí la tienen abandonadas. No, vamos a trabajar en ellas, hermanos. A ver, la hoja 1 del taller. El sentido del sufrimiento. Introducción. Este taller tiene como propósito profundizar en la comprensión bíblica del sufrimiento, analizar cómo Dios lo utiliza para formar nuestro carácter y ayudarnos a crecer a la semejanza de Cristo. El contenido ahí de manera de resumen, el sufrimiento es una experiencia universal que cada persona vive de manera distinta. La Biblia muestra cómo hombres y mujeres de Dios enfrentaron procesos difíciles, entre ellos el apóstol Pablo, quien aprendió a ver las aflicciones a la luz de la soberanía divina. Pablo afirmó que las aflicciones presentes son temporales y producen un eterno peso de gloria.
La perspectiva que nosotros tengamos de Dios va a determinar la manera en que enfrentemos el dolor. Recordemos que Dios es soberano. Significa creer que Él tiene autoridad absoluta, controla todas las cosas y puede usar incluso lo malo para cumplir sus propósitos. Dios permite el sufrimiento para profundizar nuestra comunión con Él, someternos a su poder, quebrantarnos, darnos discernimiento, manifestar la vida de Cristo en nosotros y formar nuestro carácter. La primera pregunta que está ahí y de reflexión es, ¿qué cosas suelen hacerte sentir que el sufrimiento es injusto o innecesario? Ahora, ustedes antes de escribir, recuerden que es necesario hacer una introspección. O sea, a la luz de lo que hemos visto, cómo estas preguntas deben de ser vistas con sinceridad, ¿no? La finalidad es ayudarnos en medio de la situación, cómo estamos viviendo y afrontando la aflicción y ver cómo es que Dios espera que nosotros la afrontemos. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas suelen hacerte sentir que el sufrimiento es injusto o innecesario? A ver, les quiero explicar un poco más la pregunta si quieren. Esta pregunta al final nos ayuda a reflexionar sobre qué factores o situaciones te llevan a percibir que el sufrimiento no tiene sentido. Por ejemplo, hay veces que estás haciendo las cosas bien, pero resulta que son consecuencias malas, ¿no? O vienen cosas malas, mejor dicho, ¿no? Haces las cosas bien y ves que no salen las cosas como esperas. Y hay otras personas que hacen las cosas mal y no le vienen consecuencias graves. Entonces, muchas veces eso nos lleva a mirar las cosas o el sufrimiento bajo una perspectiva equivocada. De ahí la reflexión. ¿Qué cosas suelen hacerte sentir que el sufrimiento es injusto o innecesario? ¿No? En este sentido, cuando estoy haciendo las cosas bien y aún así, pues de alguna forma algo malo pasa. ¿Y qué asumimos? No me lo merezco. ¿No? O sea, no merezco lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque se supone que estoy haciendo bien las cosas. Entonces, por eso va la pregunta, ¿qué cosas suelen hacerte sentir que el sufrimiento es injusto o innecesario? ¿No? A veces que pensamos, bueno, esto no debería de estar pasando. O sea, si el hecho es cuando hacemos la voluntad de Dios, no debería estar pasando que no veamos un resultado como nosotros esperamos, ¿no? Y bueno, hay veces que en ese sentido, pues solemos mirar el sufrimiento de una manera injusta, ¿no? De ahí la pregunta, ¿qué cosas suelen hacerte sentir que el sufrimiento es injusto o innecesario? ¿Qué cosas en tu vida? ¿No? A lo mejor estás haciendo algo bien y ves que no es conforme a lo que esperas, ¿no? Porque vemos a la gente del mundo infiel, que roba, asalta o lo que sea, y les va bien, ¿no? Entonces, oye, como que no tiene sentido. Yo voy a la iglesia, leo, oro, me disipulo, me dedico al Señor y como que lo que estoy cosechando veo que no va de acuerdo a lo que estoy haciendo, ¿no? O incluso no llegar a pensar, no es justo que esto a mí me esté pasando, ¿no? Pues eso también podría ser. O incluso cuando vemos que otros pecan y no sufren, ¿no? O sea, oye, aquel vive de lo peor y no vemos que le pasa nada, ¿no? O sea, estamos hablando de un caso práctico, o sea, tu vida. Ahorita, ¿qué sufrimiento estás pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo y qué te hace sentir de eso que es injusto? Esa es la idea. Hay amistades que no convienen. O sea, ¿cuál es lo que estás atravesando ahorita? Y en eso que estás atravesando, ¿qué consideras que es injusto? ¿Y por qué es injusto? ¿No?
puede ser una enfermedad, un malestar, cualquier cosa. A ver, Astrid, que andabas muy participativa la semana pasada, a ver. Sí. Mm. Y no pasa nada. Sí. Pero bueno, Señor sabe en qué momento. Pregunta 2. ¿Qué diferencia hay entre tu concepto del sufrimiento y el que enseña la Biblia? ¿Qué diferencia hay entre tu concepto del sufrimiento y el que enseña la Biblia? O sea, aquí la idea es que nosotros analicemos qué punto de nuestra visión choca o no coincide con la visión bíblica. Porque muchas veces nosotros evaluamos una perspectiva personal el sufrimiento, ¿no? Entonces, puede estar influenciada por la crianza o las experiencias, ¿no? Y eso ya nos ayuda a desenfocarnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace rato les decía, ¿no? El sufrimiento es algo que Dios debería de evitar si realmente me ama, ¿no? O sea, tú percibes bajo tu propia perspectiva que lo que estás atravesando no es bueno, ¿no? De ahí, ¿qué diferencia hay entre tu concepto de sufrimiento y el que enseña la Biblia? Ahora, analizando esto a la luz de lo que estamos nosotros estudiando, eh, ahí en tu corazón responde, ¿no? ¿Es realmente una manera de ver bíblica el sufrimiento que tú estás atravesando ahorita? O sea, ¿es realmente injusto como tú lo ves lo que estás atravesando? ¿O puedes ver un propósito detrás de eso? Porque como ahorita decía, ¿no? El propósito muchas veces no vemos ningún bien, ¿no? En él. O sea, a nadie le gusta sufrir, pero según la Biblia es bueno en nuestras vidas. ¿No? Ahorita les decía, ¿no? Muchas veces esta pregunta tiene el propósito de enfocar si nuestra visión del sufrimiento choca o coincide con la visión bíblica, ¿no? Muchas veces vemos el sufrimiento como algo que Dios debiera de quitar y la perspectiva bíblica es, si Dios disciplina es porque Él busca fortalecer a los que ama. Vean cómo muchas veces miramos diferente. Si Dios me ama, no debería de evitar lo que estoy atravesando. Y la perspectiva bíblica es, Dios a través del sufrimiento fortalece a los que ama, ¿no? Entonces, vean cómo muchas veces nuestras concepto del sufrimiento no encaja perfectamente a una perspectiva bíblica. La tercera pregunta es, ¿cómo ha sido tu perspectiva de Dios en momentos de dolor? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu perspectiva de Dios en momentos de dolor? O sea, ¿qué pensamientos tienes de Dios cuando pasas por dificultades? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Confías en Dios o dudas de Él? ¿No? ¿Confías o dudas? ¿No? ¿Te mantienes cercano a Dios o distante? ¿No? Muchas veces atravesamos por pruebas y en vez de buscar a Dios, nos vamos, ¿no? Salimos fuera. Yo, ¿por qué más? Sí, yo he estado en esa situación muchas veces, hermano. Y fíjate, hay veces que ocurre, no sabemos qué hacer, ¿no? Buscamos en oración y no sabemos qué hacer. La mejor actitud es hacer, va a ser como, va a decir, bueno, ¿y qué relación tiene eso? Pero hacer lo que sabes que tienes que hacer. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sé que tengo que orar, sé que tengo que leer y eso me va a fortalecer espiritualmente. Sé que mi responsabilidad es ir a trabajar, sé que mi responsabilidad es atender a la familia. Entonces, aun cuando tú no entiendas lo que está pasando, hay cosas que sabemos que sí o sí, esas son las que no hay pierde. Entonces,
es hacer eso y el tiempo va a aclarar mejor la situación y vas a tener una mejor claridad del problema. Porque ahí hay momentos donde no sabes qué hacer y cuando no sabes qué hacer, mejor no hagas nada. En ese aspecto de tomar una decisión. Mejor haz lo que sí es, no hay pierde, orar, leer. ¿Por qué? Porque eso me va a fortalecer espiritualmente, ¿no? Me va a mantener firme. Y lo siguiente, en la responsabilidad secular, sabes que tienes que ir a trabajar. Que está mal el ambiente, ¿sabes que tienes que ir? Sabes que tienes que estar con la familia, sabes que ahí no hay pierde. Y ya lo demás, déjaselo al Señor. ¿Por qué? Porque el texto que ahorita les decía de Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos aflige? Lo que no está bajo nuestro control, ¿no? Una enfermedad, ¿no? El trabajo, la familia, hablando de que los hijos se van a la escuela y pues ya no están bajo tu vista, ¿no? Bajo el qué van a hacer, con qué amigos se junta. O sea, hay cosas que están fuera de nuestro control. Vas al hospital para un chequeo y te dicen, no, pues venga tal día, ¿no? No sabemos qué es lo que tiene, ¿no? Hay cosas que están no bajo nuestro dominio. Entonces, esas cosas son las que afligen nuestro corazón. Entonces, la Biblia es clara, esas cosas que no están bajo nuestro alcance son las que le corresponden a Dios, ¿no? Y es ahí donde debemos de confiar, ¿no? Y ahí es precisamente lo que estamos tratando, ¿no? Nuestra confianza en Dios. Sí, hermano. Mm. Mm. Sí. Así es. Bueno, ahora miren, esta pregunta que es la tercera, ¿cómo ha sido tu perspectiva de Dios en momentos de dolor? Muchas veces lo vemos como un padre amoroso y otras personas lo pueden ver como un juez severo, ¿no? Así como que Dios me está tratando duro y Dios me está dando disciplina constantemente. No necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que lo familiarizamos como nuestra respuesta humana. Generalmente disciplinamos a los hijos cuando ya estamos enojados, ¿no? Tú dices, me vas a enojar y va a llegar un momento y dice, ya llenaste el saquito, ahora sí, ¿no? Y le das. Pero en realidad Dios no es así. O sea, Dios no tienes que llenar el saquito o que pierda la tolerancia contigo para disciplinarte. Él lo va a hacer estando de buenas, también lo hace. No, o de hecho de él lo hace así porque él sí es el único que tiene un balance en sus emociones, ¿no? No te castigó hoy porque despertó y amaneció de malas, ¿no? Y a la tarde, como ya está de buenas, pues ya te diga, véngase para acá, mi chiquito, no, perdóname, la mía te traté muy mal. No, el Señor no es bipolar. Él te ve, nos ve y ¿sabes qué? Te toca un tiempo de prueba porque quiero trabajar algo en ti, ¿no? Purificar algo en tu corazón. La última pregunta, y con esta vamos a terminar el día de hoy y la próxima semana vamos a continuar. No, faltan dos preguntas. La número 4, ¿en qué áreas de tu vida el sufrimiento te ha hecho depender más de Dios? ¿En qué áreas de tu vida el sufrimiento te ha hecho depender más de Dios? O sea, aquí, sí, te la voy a explicar. Aquí dice, ¿en qué áreas de tu vida el sufrimiento te ha hecho depender más de Dios? Bueno, aquí no solamente es recordar un momento difícil por el que hayas tú pasado, sino cómo ese momento difícil transformó tu relación con Dios. O sea, por eso, ¿en qué área? O sea, no solamente expresar, ay, me pasó esto. Bueno, sí, por ejemplo, tuviste una enfermedad, pero eso, ¿cómo afectó en un área en ti? Sí. Ujú. Sí, sí, sí. ¿En qué áreas? Porque uno puede decir, bueno, como usted dice, no, enviudé, pero eso qué trajo, esa aflicción, ¿qué produjo en usted? Confianza en Dios,
cercanía, exacto. Va enfocado a eso. ¿En qué áreas? ¿No? El dolor nos lleva a buscar a Dios, ¿no? En medio de esa aflicción. Exacto. Nos ayuda a depender de Él, oramos más, ¿no? Pues ahí depende de la situación que usted haya vivido. Por ejemplo, ¿qué desarrolló en su carácter? Confianza en Dios, oración, comunión con Dios. ¿Sabe? Porque al final las aflicciones deben de producir en nosotros el carácter de Cristo. Exacto. Sí. No, sí, dime. Sí. Fíjate, sí, sí. Pero eso no la amargó, sí. Porque el diablo es el diablo de Dios, ¿eh? No va a decir, porque vino de los inconversos, no de los cristianos. O sea, espera más de los cristianos. Bueno, sí. Pero no se preocupe, hermana, porque así pasa, ¿eh? Sí. Mm, sí. Sí. Bueno. Ahí también otra, en esta situación. Sí, seguro. Sí. Sí, ya. Ah, no, lo que pasa es de que las pruebas nos ayudan a madurar y las pruebas también van a venir de acuerdo a tu madurez, porque Dios no te va a dar algo que tú no soportes, ¿no? Primero los Corintios, creo que el otro día me equivoqué, 10:13 lo dije y me dijeron que me había equivocado, ¿no? Era 31 así. El asunto es de que, por ejemplo, todo lo que atravesemos en prueba, Dios sabe que tenemos, obviamente, fortalecidos en Él, que en ese momento podemos pasarlas. Pero el texto es claro, no nos va a dar algo que no podamos sobrellevar. O sea, por ejemplo, no te va a dejar que tú atravieses algo que al final pues, no tienes ni la madurez ni el crecimiento para poderlo hacer. Entonces son dos cosas distintas. Sí, por un lado, como dice la hermana, ¿no? La aflicción produce madurez en tu vida, creces. Es lo que vamos a hacer la próxima semana. Y en segundo lugar, cada aflicción o prueba es porque Dios sabe que tú puedes sobrellevarla, ¿no? De acuerdo también a tu madurez y a tu crecimiento. No le va a poner una prueba a un creyente ya maduro igual que a uno que va comenzando, ¿no? O sea, y es en ese aspecto a lo que va el texto. Dice, dice primero a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Dios es Él se mide, ¿no? La mano de Dios no es no se pasa, ¿no? Ni tampoco le falta. Da la medida exacta a cada uno, en ese sentido. Ahora, la última pregunta, y con esta sí terminamos. ¿Qué atributos de Dios te sostienen cuando atraviesas pruebas? ¿Qué atributos? Ahora vean, si hablamos de atributos, pues tú no puedes describir a quien no conoces, ¿no? Cuando tú vives con alguien, bueno, él es enojón, él es feliz, él juguetón, ¿no? Él es así, lo describes. Un atributo es todo aquello característica de esta persona. Pero ¿cómo puedes describir a Dios si no hay esa relación con Él? Entonces, cuando observas que no llevas una relación tan afín al Señor, entonces, ¿cómo vas a poder atravesar dificultades en tu vida si tu perspectiva de Dios no es la correcta? Por eso estábamos viendo que Pablo pudo tener una perspectiva de las aflicciones en su vida porque alineado estaba con Dios. Él sabía con el Señor con quién estaba tratando, cómo Dios cuidaba de él y era soberano. Pero si nosotros no tenemos ese entendimiento, en el momento de atravesar dificultades y pruebas, pues van a hacernos, vas a salir amargado, herido, ¿no? Resentido, no vas a querer saber nada de Dios. Como ahorita decíamos, es que si Dios me ama, no permitiría esto. Bueno, esa es tu visión del sufrimiento. Pero la visión bíblica es, porque te amo, te meto en esa aflicción. ¿No es cierto? Porque el padre al hijo al que quiere lo disciplina. Entonces, es un concepto totalmente distinto. Entonces, ¿qué atributos de Dios te dan fuerza? El hermano decía, Jehová es mi pastor, ¿no? Él te cuida, Él te guarda. El hablar de sus atributos es, ¿qué sabes de su naturaleza? Y sobre todo, ¿cómo influye en tu vida? Entonces, vean cómo hay una relación directa en mi conocimiento de Dios a cómo voy a enfrentar las aflicciones de mi vida. Tú te puedes dar cuenta, una persona, cómo responde y cómo te habla de sus aflicciones, si está alineado con Dios o no. Lo puedes identificar rápidamente. ¿Por qué? Porque manifiesta queja, manifiesta inconformidad, manifiesta tal cosa. Y en ese sentido te das cuenta que cómo está alineado con Dios, ¿no? Recordemos, ¿quién ha sufrido más que Pablo? Nadie. Y él cómo veía las aflicciones temporales. O sea, esta pequeña, oye, te acaban casi de matar, Pablo, y dices que es algo pequeño. Y no una vez, varias veces, te acaban de apedrear, sufriste hambre, padeciste aquí, fuiste de aquí para allá, y mira. Entonces, ¿cómo él veía las aflicciones de acuerdo a su perspectiva de cómo Dios tiene el control de de todas las aflicciones? Entonces, de ahí es el hecho de que terminamos con ese principio acerca de la perspectiva que nosotros tengamos de nuestras aflicciones, va a variar de acuerdo al entendimiento que cada quien tenga de Dios y cómo Dios interviene en sus aflicciones. Vamos a orar y le damos paso al grupo de alabanza para que nos despida. Señor, te damos gracias en esta hora porque eres bueno con nosotros. Señor, te rogamos que esta palabra y este estudio que estamos llevando a cabo, Señor, de las aflicciones, nos puedan ayudar, Señor, a atravesar esos periodos y esos procesos de aflicción en nuestra vida de una manera correcta, Señor. Que podamos responder, Señor, a la aflicción que nos está agobiando de una manera que glorifique tu nombre, Señor. Te rogamos que tú obres y hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos, Señor, poner en práctica lo que hemos visto, Señor, lo que hemos aprendido el día de hoy, pero sobre todo que acompañemos a otras personas en su aflicción a mirar esta realidad en las Escrituras, Señor. Ayúdanos a seguir cada día el hecho de buscar ser como tú en medio de cualquier dificultad, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.